Y en lugar de comenzar por el inicio o el llamamiento de uno de estos apóstoles, vamos a comenzar al revés, por el final. Sabemos que son 12 discípulos, 12 apóstoles. Los 12 hombres caminaron con Jesús. Los 12 vieron a Jesús. Y bueno, menos uno al final. Y 2 que se sumaron también. Pero solo uno de ellos abrió la puerta del martirio para todos los demás discípulos. Fue uno de ellos que comenzó aquel martirio que se desataría contra los discípulos. Y este hombre del que vamos a hablar el día de hoy no tuvo décadas de tiempo para escribir epístolas, cartas o de fundar iglesias tampoco. Lo único que podemos ver de este hombre fue de que aunque no tuvo todo ese tiempo, su testimonio sigue aún retumando el día de hoy. Y lo estamos hablando después de tantos años, más de 2000 años. Así que su testimonio fue corto, pero podemos decirlo fulminante. Fue bueno. Yo pregunto, ¿qué hombre dejaría atrás todas sus redes, el lugar donde él le da lo que le da sentido, en ese caso su vida? ¿Qué hombre deja las redes de pesca, como lo era este hombre, un pescador, la seguridad de su familia, por un camino que terminaría frente a la espada de Herodes? ¿A quién en su sano juicio que le dijeran, pues sígueme, pero te van a matar? ¿Lo haría? Bueno, pues tendría que ser por una causa grande, una causa mayor. Y este hombre fue aprendiendo al pasar de tiempo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, donde usted está, lo voy a leer a partir del versículo 1, nos relata una historia triste, pero también una historia de fidelidad. Y dice el versículo 1 así, dice, por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Herodes Agripa comenzó ¿a qué? A perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Y dice el versículo 2, mandó a matar a espada al apóstol Santiago. Yo quiero que vea este versículo. Si lo tenemos ahí atrás, estamos en Hechos 12, versículo 1 y 2. Versículo 2 dice, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y estamos hablando aquí de Juan el apóstol. Juan el apóstol era el hermano de Jacobo o de Santiago, del cual Herodes, como dice este versículo 1, Herodes Agripa mandó a matar. Y el día de hoy vamos a comenzar, dijimos, por el final, no por el nacimiento o su llamamiento, sino que este Jacobo era una persona que nunca le pasó por su cabeza que este sería su fin. De hecho, este Jacobo lo que buscaba buscaba un trono cerca de Jesús, buscaba ser el mayor, y el Señor tuvo que reprender ese sentimiento en su corazón, aquel deseo de anhelo de grandeza, de poder. Su corazón entró primero buscando una posición, buscando ser el mayor, y aparte que se le llamaba Jacobo el mayor o Santiago el mayor, para distinguirlo del menor. Entonces Santiago o Jacobo, como le llama también la palabra, era un hombre que pues venía con sus anhelos, con sus deseos egoístas de ser el mayor, pero se encontró con una sorpresa. Y la sorpresa era de que el Señor le dijo, si cualquiera que quiera ser el mayor, debe de hacerse vuestro servidor, debe de hacerse esclavo. Y así que el día de hoy vamos a hablar de Jacobo. Puede ponerse usted de los que anota como tema Jacobo. Vamos a hablar del apóstol Santiago, o también conocido como Jacobo. Santiago el mayor, o Jacobo el mayor, es hermano de Juan el apóstol del amor, del que ya vimos nosotros hace unas semanas. Juan es el apóstol Juan. Ahora, estos dos son a los que el Señor les dijo que eran hijos del trueno. Si usted recuerda, el Señor les puso ese apodo debido eran muy impetuosos, resaltaba ese carácter en ellos. Y quiero que veamos un poco la historia de Jacobo para entender bien quién era él.
La Biblia nos apunta también que Jacobo era uno de los apóstoles de los cuales la Biblia nomás menciona 2 muertes de los apóstoles, y una de ellos es la muerte de Jacobo. De hecho, la otra muerte es el de Judas, el Iscariote, el que entregó a Jesús. Entonces nomás hay 2 apóstoles que la Biblia relata su muerte, y es Judas y este es el otro, Jacobo. Ahora, Judas, la muerte fue porque él mismo la indujo. Con Jacobo, no. Y quiero que veamos esas 2 áreas también. En Mateo capítulo 20, versículo 22, no lo tiene que buscar, yo se lo leo, lo puede ver en la pantalla si gusta, o lo puede anotar. Estas palabras son las palabras que Jacobo escuchó de Jesús mismo. Si usted recuerda, cuando su mamá y Jacobo y su hermano Juan vinieron delante del Señor pidiendo que se les diera un lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda del trono de Jesús. Y estas fueron las palabras de Jesús en Mateo 20, 22. Dice: ¿acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? La pregunta era una pregunta contundente. Ellos buscaban un lugar, deseaban un puesto a un lado de Jesús, pero la respuesta de Jesús fue contundente. Les dijo: ¿acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y la respuesta de ellos, ¿qué fue? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Y yo creo que las palabras podemos retumbaban en el corazón de Jacobo, especialmente cuando la espada traspasaba su cuello. ¿Te imaginas? Estando frente a Herodes, la espada desenvainada y estaba entrando por su cuello, y yo creo que las palabras podemos retumbaban en su corazón, diciendo: yo le dije al Señor, sí puedo. Cuando usted mira la línea de tiempo de su muerte, se remota alrededor al año 44 después de Cristo, y usted mira la historia de Herodes Agripa. Hay un historiador que nos habla de cómo Agripa estaba en esa posición de rey en ese tiempo, y nos relata también la muerte del rey Agripa, de cómo fue la muerte de este rey. Pero quiero que antes veamos en Hechos capítulo 12, versículo 6, un poquito más adelante, y donde estamos en Hechos 12, versículo 6, cómo con Jacobo le tocó la muerte. El Señor permitió que la espada lo traspasara. Sin embargo, con el otro apóstol Pedro, ¿qué hizo el Señor? En el versículo 6 dice así, Hechos 12:6, dice: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Y dice el 7, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Y dice el 8, después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Y dice 9, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Este mismo rey Agripa, rey Herodes Agripa, que había matado a Jacobo con la espada, también es el mismo que mandó arrestar a Pedro. Y estaba a punto de ser enjuiciado, pero el Señor lo liberó. Y Pedro pudo salir. De hecho, él hasta narra ahí en el versículo 9 que ni siquiera se había dado cuenta que era verdad lo que estaba sucediendo. Pensaba que estaba soñando, que el ángel que lo estaba guiando afuera pensaba él que era un sueño. Hasta que se dio cuenta, no, era un ángel que me sacó de la prisión. Y yo quiero que veamos algo, porque quiero que entendamos nosotros, cada uno tengamos bien claro en nuestro corazón, que hay veces que Dios envía un ángel para abrir la cárcel. Como a Pedro. El Señor mandó un ángel, ¿y qué pasó? Se abrieron las puertas y pasó por el frente de los mismos guardias sin que se dieran cuenta. Era el Señor.
A veces Dios envía un ángel para abrir la cárcel y a veces Dios permite que la espada caiga. Es el mismo Dios. Tanto a Pedro como a Jacobo vieron la furia de este hombre Herodes Agripa, vieron la furia de este hombre loco. Pero no se iba a quedar así, porque el Señor dice en Salmos 116, lo puede anotar, Salmos 116, versículo 15 dice: el Señor le conmueve profundamente la muerte. ¿De quién? De sus santos, de sus amados. ¿Qué hace? Se conmueve. ¿Quién? El Señor. No se iba a quedar así. Y decía el historiador militar judío Flavio Josefo, que se conoce por el siglo I, un buen historiador que escribió muchas cosas sobre la historia en ese tiempo del primer siglo. Él habló sobre la muerte de este hombre Herodes Agripa. Y él lo relata de la siguiente manera. Dice que Agripa estaba dando una fiesta en Cesarea en honor a Claudio. Y dice que vestía una túnica tejida con hilo de plata que reflejaba los rayos del sol. En medio de aplausos de los presentes, empezó a sentirse mal y fue trasladado de emergencia. Lo llevaron los médicos a su camerino, a su habitación, donde él habitaba, donde pasaban los reyes. Y cuando fue ahí, dice que ahí mismo falleció 5 días después. Cuando usted va a Hechos, capítulo 12, más adelante en el versículo 21, la Biblia avala también lo que este historiador dice del siglo I. Y dice Hechos, versículo 21 de Hechos 12, dice así. Dice: y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Y dice el 22, el pueblo le dio una gran ovación, gritando: es la voz ¿de qué? De un Dios, no la de un hombre. Fíjate lo que estaba haciendo la gente, le estaba atribuyendo a aquel Herodes como a Dios, como la voz de un Dios. ¿Y qué pasó? Dice el 23, al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de ¿qué? En lugar de darle la gloria a Dios. Y dice, así que murió carcomido por gusanos. Lo puede leer ahí en el versículo 23, Hechos 12, 23. Y dice el 24, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. El salmista decía que el Señor se conmueve con la muerte de sus santos. Y no se iba a quedar así, nada más. Cuando usted mira la muerte, el historiador Josefo, tanto la Biblia nos habla de cómo fue su muerte. Y yo quiero que usted vea un contraste con este Herodes y Santiago o Jacobo. Porque Herodes estaba en su puesto de rey, en el trono. Y Santiago o Jacobo había entregado todo, hasta su vida. Qué contraste, ¿no? Por un lado, uno muere carcomido por gusanos y por otro lado, el otro muere por la espada. Uno pierde su vida y el otro la gana. Cuando lo entendemos espiritualmente, entendemos lo que el Señor decía: el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que la entregue, la ganará. Hablando de la vida espiritual, Santiago parecía que su vida terminaba, pero en realidad su vida estaba, ¿qué? Comenzando con el Señor. ¿Quién es Jacobo? Veamos un poco de su historia. Sus padres es Zebedeo, de oficio pescador, y su madre Salomé, quien se conoce también por ser fiel seguidora de Jesús. Y para conocer a los hijos, pues muchas veces se dice,
conoces a los padres, casi conoces también a los hijos, porque sabes que de tal palo, dicen, tal astilla, ¿verdad? Entonces, conoces a los padres, pues más o menos ya sabes cómo son los hijos. Bueno, hay que conocer también a los padres. Podemos saber que Zebedeo era un pescador, pues los hijos también. Juan y Jacobo eran también pescadores. Salomé, por otro lado, era una fiel seguidora de Jesús cuando escuchó que Jesús era el Mesías. Podemos entender también que estos hombres, Jacobo y Juan, eran fieles seguidores de la verdad. Recuerdan que ellos buscaban la verdad y eran seguidores, al menos Juan, nos dice la palabra, de Juan el Bautista, antes de llegar a Jesús. Entonces ellos buscaban la verdad. Salomé, su madre, es conocida por su servicio, pero también por su atrevimiento. ¿Por qué? Porque es la que se acercó a Jesús y le dijo, deja que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, sin saber la petición que estaba pidiéndole al Señor. Lo dice Mateo 20:22, se lo leo. Dice así, Mateo 20:22, dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Y dice el 21, ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Podemos decir, qué madre tan atrevida. Para llegar con Jesús y decirle que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Pero esa era Salomé. Salomé era una madre atrevida, pero también era una madre que buscaba la verdad y quería lo mejor para sus hijos. Porque se puede entender, porque ella iba siguiendo a Jesús y los hijos también, iban ahí también. Cuando usted mira a Salomé y mira la historia de Salomé a través de la Biblia, usted mira que era una mujer que también estuvo ahí viendo la crucifixión de Jesús junto con María, María Magdalena, María la madre de Jesús. Ahí estaba Salomé también. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ahí estaba. En Marcos 15:40 lo dice así. Marcos 15:40 dice, algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Ahí estaba Salomé. También es esa mujer que iría al tercer día de la muerte de Jesús hasta la tumba. ¿Y para qué iba? A llevar especias para ungir el cuerpo de Jesús. Cuando se encuentra ella en aquella tumba, oh sorpresa que lo que mira es un ángel, no el cuerpo, sino un ángel, diciéndole, ¿él ya resucitó? ¿A quién buscas? Jesús ya no está aquí entre los muertos. En Marcos 16, del 1 al 8, lo puede leer después, leo el versículo 1, Marcos 16, 1 al 8, dice así. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, dice, fueron a comprar especias. Aquí estamos hablando de aquello para ungirlo, aquellas especias para ungirlo, dice, para el entierro, dice, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Y dice el 2, el domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Y yo quiero que recalcar algo aquí con Salomé. Dice ahí que fueron a comprar especias. Y es interesante que tiene que mencionar, fueron a comprar especias, se dice. Perdón. ¿Por qué? Bueno, primeramente las especias no eran cosas baratas, eran cosas caras. Pero aparte, sabían para qué lo querían, para ungir un cuerpo. Cuando dice que fueron a comprar, está hablando de que estas mujeres estaban haciendo un sacrificio ellas para ir hasta el cuerpo de Jesús y darle una santa sepultura, como pudieran decir el día de hoy. No son palabras que la Biblia menciona al azar cuando dice fueron a comprar, sino que estaba hablando de una dedicación que tenían estas mujeres.
Eso es lo que está hablando. Eran mujeres que apoyaban a Jesús. Y de hecho, cuando usted mira Lucas capítulo 8, versículo 1, la Biblia menciona, y usted puede ver que es la única vez que menciona que Jesús era apoyado por alguien, y eran las mujeres. En Lucas 8, versículo 1, menciona a las mujeres que seguían a Jesús. Y dice así, Lucas 8:1 dice: poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, y dice el 2, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, y agrega en el versículo 3, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Cuando tú miras en toda la Biblia, no ves otro lugar donde hable de que alguien sostenía con sus propios recursos la obra de Dios, sino estas mujeres. ¿Y sabía que sigue siendo el día de hoy igual? La mayoría de las iglesias son más mujeres que hombres, y la mayoría de las iglesias son más las mujeres las que siguen apoyando la obra de Dios que los mismos varones. Sigue pasando aún. Y fíjate lo que estaba pasando aquí. Ellas contribuían con sus propios recursos. En toda la Biblia son las únicas que se menciona en toda la Biblia que apoyaban la obra de Jesús y a sus discípulos. Y esto era un choque cultural. ¿Lo era? Porque en un mundo donde se hacía la mujer a un lado, donde la mujer no valía nada, decían ellos, y se divorciaban por cualquier cosa, y llegaban y siempre le decían que tenía que cubrirse, que tenía que mantenerse callada. Aún el día de hoy, que sacan de contexto todas las palabras de la palabra de Dios para decir la mujer tiene que mantenerse callada, no puede hablar, no puede hacer nada. En muchos lugares, el Señor decía, y ellas apoyaban el ministerio, rompiendo barreras culturales. Y fíjese que esta enseñanza que nos da el Señor a partir de esa palabra, nos enseña que las mujeres son fundamentales en la misión cristiana. También son llamadas al servicio, también son llamadas al servicio activo, al servicio leal y generoso. Ellas fueron quien Dios escogió para ser las primeras testigos de su resurrección. También. Y testigos claves de la resurrección. Nos habla de cómo el Señor miraba a todos por iguales. No había barreras para el Señor. El Señor veía el servicio fiel y valiente y nos enseña eso a través de ellas. La generosidad también. Salomé, madre de Jacob, tenía parte también aquí. En el Evangelio de Marcos es la única vez donde se menciona Salomé por nombre. El Evangelio de Marcos se menciona como la madre de los hijos del trueno, de Juan y Jacobo. Esa era la madre de Jacobo, nada más para entender de dónde ahora viene Jacobo, la madre que era fiel al Señor. Su hermano de Jacobo era Juan el apóstol del amor, que no siempre fue el apóstol del amor. Dijimos, los dos tenían el apodo de hijos del trueno. Entonces, cuando vemos el apóstol del amor, pues nosotros vimos y aprendimos en su vida acerca de la transformación. Dijimos que no todos llegan a ser el apóstol del amor de un salto, ¿verdad? El Señor transforma las vidas de una persona que es impetuosa, de una persona que es un hijo del trueno, a un apóstol del amor. Y vimos en Juan que el Señor transforma y no hay barreras para el Señor, puede transformar a quien sea. Y a través, también dijimos de Pedro, vimos que hay un proceso. Pedro también llevó el proceso de transformación. Y también a través de Andrés, nosotros vimos que la importancia de traer a las personas a Cristo. Andrés trajo a Pedro, aunque era como era de impetuoso. Lo trajo a Cristo y terminó siendo uno de los apóstoles que el Señor usó muchísimo para su obra. Y Santiago, el día de hoy nos va a enseñar
la verdadera grandeza, que la verdadera grandeza no se obtiene en un trono. Santiago nos va a enseñar que la verdadera grandeza se obtiene a través del servicio y el sacrificio. Esa es la verdadera grandeza. Se obtiene a través del servicio y del sacrificio. Y desde hoy muchos cristianos tienen un gran anhelo. Quieren el trono a un lado del Señor. Quieren sentarse a la mesa con Jesús. Pero cuando toca servir y sacrificar, ahí no. Dice, no, quiero estar ahí. Quiero un trono, quiero sentarme a la mesa con el Señor, pero no estoy dispuesto a servir y a sacrificar aquí. Yo quiero que conectemos que Santiago lo había entendido, ¿sí o no? Él había entendido que que el Señor pedía un sacrificio, un servicio que saliera del corazón. En Mateo 20:25, se lo leo. La enseñanza de Jesús fue la siguiente, tanto a Santiago o Jacobo como a sus discípulos. Les dijo, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Dice el 26, pero entre ustedes será diferente. Y dijimos estas palabras, así como le llegaron a Juan, que lo vimos hace unas semanas, también le llegaron a Santiago, a Jacobo. Y Santiago ahora oía estas palabras y decía, pero entre ustedes será diferente. Y Santiago empezaba a decir, él acababa de pedirle un lugar al Señor, junto con su mamá y su hermano. Ahora el Señor decía, entre ustedes va a ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe convertirse en esclavo. Estas palabras, vamos a ver por qué, pero estas palabras llegaron en el corazón de Santiago. Porque él entendía muy bien también lo que es ser un sirviente, lo que es ser un esclavo, sirviendo a los demás. Y dice el 28, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros. Y fíjese lo que dice el siguiente, dice, para dar, ¿qué? Su vida en rescate por muchos. ¿Usted cree que estas palabras, para dar su vida en rescate por muchos, no retumbaban en el corazón de Santiago cuando la espada estaba desenvainada y estaba a punto de entrar por su cuello? Y él decía, aquí estoy, para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida en rescate por muchos. Y Santiago estaba ahí, dando su vida. Yo, cuando leo esto, yo quiero creer que esas palabras retumbaban en su corazón. ¿Tú crees que no? Ahí estaba. Él había dicho al Señor, sí puedo. Y había llegado el momento. Estaba frente a la espada. Si alguna vez tú te has sentido que batallas con el orgullo, o con la ambición, o con un carácter del trueno, ahora sí que del trueno fuerte. Si alguna vez te has sentido así, pues Santiago y Jacobo nos va a enseñar el día de hoy a cómo acomodarnos. Nos va a enseñar que el verdadero costo de seguir a Jesús es hasta el final. No es camino de rosas, sino un camino de servicio y sacrificio. Santiago nos lo va a mostrar. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Mateo 16, 24, dice así. En palabras de Jesús, hablando a sus discípulos, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme.
Y esas palabras, hermanos, van a estar retumbando a lo largo de todos los apóstoles, porque todos estaban ahí cuando el Señor le estaba enseñando. Dice, luego le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar. Abandonar está hablando dejar completamente. Eso es abandonar. Es dejar completamente, ¿qué? Tu propia manera de vivir. Ya no sigues en las mismas, ni por los mismos caminos, sino que tienes que dejar, abandonar la manera que vivías o como vivías antes de conocer a Cristo. Porque si tú has decidido caminar, seguir a Cristo, tienes que abandonar tu propia manera de vivir. ¿Y qué más? Tomar tu cruz y seguirlo. Tomar tu cruz no es un camino de rosas. Es un camino de una autonegación. ¿Lo es? Dice el 25, una advertencia. Si tratas, ¿sí qué? Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. La advertencia estaba dada. Los discípulos la habían escuchado. Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregas, si haces qué cosa, si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y yo te pregunto, ¿conoces el verdadero sacrificio? ¿Conoces el verdadero servicio? ¿Puedes decir que conoces ese sacrificio que el Señor nos dice? ¿Conoces ese servicio que el Señor dice? ¿O nomás lo has escuchado? Porque muchos piensan conocer el verdadero sacrificio. Muchos piensan conocer el verdadero servicio. Hay muchos creyentes hoy que no conocen en verdad lo que es verdaderamente el sacrificio, lo que es verdaderamente el servicio. Y piensan que el sacrificio es pues tomarse un tiempo para ir a la iglesia y alabar juntos. Y ya hicieron un gran sacrificio. O servir por unas horas en algún ministerio y ya hicieron un gran sacrificio o un gran servicio. ¿Conoces el verdadero servicio? Entregar tu vida, el verdadero sacrificio. En Romanos capítulo 5, versículo 7, nomás lo voy a leer, no tiene que buscar, si quiere lo puede anotar. Romanos 5, 7 dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pudiera o podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Dice el 8, pero Dios mostró pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y dice el 9, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Dice el 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. El verdadero sacrificio de Jesús. Jacobo conoció el verdadero sacrificio. Conoció el verdadero sacrificio al ser el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado, siguiendo la pasión de Cristo. Eso selló su testimonio con sangre. Al morir degollado por órdenes del rey Herodes, cumplió su llamado de seguir a Cristo a todo costo o a toda costa. Lo cumplió. De hecho, su identidad de Jacobo
se conoce, dijimos, como Santiago o Jacobo el mayor, para diferenciarlo del otro Santiago, el menor. Si alguien sabía del costo o valor, también era Jacobo. ¿Por qué? Bueno, pues podemos ver que a lo que nos dice la Biblia, que Santiago o Jacobo, junto con su hermano Juan, venían de una familia pudiente. Se les conoce como personas pudientes o personas que tienen un nivel económico pues no tan mal. De hecho, se le pudiera decir el día de hoy que eran de la ¿cómo se dice? Clase alta o clase media todavía. Ellos eran así. Tenían una barca en Galilea, y cuando tú miras la historia y nomás ponte a buscar un poquito acerca de las barcas de Galilea, eran de las más finas y más fuertes por las tormentas que se desataban en Galilea. Galilea, el mar de Galilea el océano de Galilea era un lugar donde se desataban tormentas fuertes que hacían que las barcas tronaran. Y de hecho hace poco encontraba una historia, un descubrimiento que hubo en 1986 ahí en el mar de Galilea, y se encontró un bote, y los estudiosos vieron ese bote, lo sacaron, lo restauraron y podían darle una fecha de alrededor del primer siglo, pues era casi el tiempo de Zebedeo, y eran botes grandes, fuertes. Pues te imaginas todavía para estar ahí abajo del agua y todavía estar. Eran barcos fuertes, pero también eran conocidos por el alto valor. Y Juan, como tanto Santiago, pues eran hijos de una familia que tenían no solamente una barca grande, sino a trabajadores también. Y si el día de hoy tú tienes trabajadores es porque puedes, porque pues te va bien, gracias a Dios. Si tienes trabajadores te ha ido bien y pues tienes que pagar a los trabajadores. Igual manera también lo tenía Zebedeo. De hecho, en Marcos capítulo 1, versículo 19 dice así. Marcos capítulo 1, versículo 19 dice: un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Y dice el 20, los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres que eran contratados. Tenían sus trabajadores, estaban arreglando sus redes, y estos hombres, dice, cuando el Señor les hace el llamado, dejan sus redes a su padre y a los trabajadores y los siguen. Aunque Juan, su hermano, era seguidor de Juan el Bautista, se puede entender que dijimos que los dos buscaban la verdad, tanto como los padres como los hijos. Cuando se les habla hijos del trueno, está hablando también de que eran imponentes. Cuando venían y llegaban, la gente los veía. Por su pasión, por su impulsivismo, por la energía que traían, por el celo. Eran seguidores de Juan el Bautista, al menos Juan, pudiera entenderse que la familia también, buscando la verdad. Y el sobrenombre que el Señor les pone de hijos del trueno habla de ese carácter impetuoso, pero también del gran potencial que tenían para que el Señor los transformara y usaran esa misma energía para el Señor. Tenían ese carácter impetuoso, justicieros, dijimos con Juan, quizás muy rigurosos también. Tenían una posición, pues bien, estaban bien acomodados. Aún así, aquella comodidad no les fue un impedimento para seguir a Jesús. No la pensaron dos veces, ¿sí o no? Al escuchar las palabras, sígueme, así como Andrés y Pedro, Juan y Jacobo dejaron todo para seguir a Jesús. Para Jacobo seguir a Jesús no fue una vía de escape de la pobreza. No dijo, para escapar la pobreza me voy a ir a seguir a Jesús. No, sino que para Santiago o Jacobo fue una renuncia voluntaria. Jacobo no dejó una red rota así nada más.
Dice que ellos estaban reparando. No dejó un barco así todo feo, tirado, o una barca vieja. Lo que Santiago estaba dejando era una empresa familiar. Una empresa familiar y próspera. Nos enseña que el llamado de Dios es más valioso que cualquier herencia terrenal. El llamado de Dios es más valioso que ¿qué? Que cualquier herencia terrenal. Ellos veían el negocio de su padre y dijeron, aquí dejamos todo, nos vamos a seguir a Jesús. Y yo te pregunto, ¿cuántos aquí han tenido que decidir entre su herencia terrenal y su herencia eterna? ¿Cuántos aquí han tenido que decidir si tener la herencia terrenal o tener la herencia eterna? Bueno, Jacobo lo tuvo que decidir. Él nos enseña que el llamado de Dios es más valioso que cualquier herencia, empresa, compañía, lo que quieras, terrenal. Jacobo era un hombre de carne y hueso, ¿a poco no? ¿Sí? Tuvo que decidir entre su herencia terrenal o su herencia eterna. Y el Señor a muchos de nosotros nos pone en esa situación. Decide entre tu herencia terrenal o la herencia eterna. De hecho, hay unas palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 47, y se las decía a sus discípulos. Ahí se puede entender que también estaban Santiago, Juan y los demás discípulos. Mateo capítulo 13, versículo 47 les dijo lo siguiente. Les dijo, también el reino de los cielos o el reino del cielo es como una red. ¿Para qué? Dice ahí, lo tenemos, Mateo 13, 47. Es como una red para pescar. ¿Recuerdan que hace una semana nos habló que era como un tesoro escondido o una perla de gran valor? Ahora nos dice, también el reino del cielo es como una red para pescar. ¿Usted cree que ellos entendían bien esto? Pues sí, eran pescadores. Ellos entendían muy bien. Y dice que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Dice 48. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla y se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Y dice 49, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Y dice el 50, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dice el 51, ¿entienden todas estas cosas? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Le está dando una parábola del reino y les decía, es como una red de pescar. Ellos entendían bien esto, iban y tiraban su red y pescaban toda clase de pescados. Y cuando llegaban a la orilla, los apartaban y decían, este es bueno, este no, este es bueno, este no. Ellos lo entendían muy bien. Y decía, y el reino de los cielos será igual en el fin del mundo. Los ángeles van a venir y van a separar los perversos de los justos y arrojarán los malos al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y luego les preguntan en el 51, ¿entienden estas cosas? Y le dijeron, sí. Le dijeron, sí, las entendemos. 52. Entonces añadió, una vez entendido, y se voy a añadir esto, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Y fíjate lo que le está diciendo aquí, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo. Un religioso conocía que la ley, conocía todo lo que los profetas habían dicho, lo conocía muy bien. Y cuando el maestro de la ley religiosa, dice este versículo 52, se convierte en discípulo del reino, es como un propietario de una casa que tiene lo viejo, que también tiene joyas, y lo nuevo también, que también es valioso. Hablando
cuando la red se tira, no se discrimina. La red no discrimina, ¿verdad que no? Cuando se tira, agarra ¿qué peces? De todo. La red agarra de todos los peces. Jesús le estaba diciendo, van a atrapar los peces, de todo va a haber. Y se dice por ahí que hay de todo en la viña del Señor. Agarra de todos los peces. La lección es que el Señor le estaba diciendo a Santiago que el llamado de Dios es universal, es para todos. Jacobo, siendo alguien que pues tenía una posición acomodada, y Pedro quizás un poquito más rudo, los dos cayeron en la misma red del Señor. No, el Señor no discriminó perfil social, el Señor buscaba almas. Jacobo había entendido que en la barca de Jesús caben todos, pero no todos deciden quedarse cuando llega la hora de la verdad. Llega el momento de la separación, pero ese momento de la separación no nos compete a nosotros, sino a Dios y a sus ángeles que Él va a mandar. En la red caben de todos. ¿Y sabe una cosa? Santiago entendía muy bien todas estas cosas, porque dijimos, venía de una familia pudiente. Él entendía lo que era el costo de seguir a Jesús. Cuando el Señor le dijo, sígueme, él sabía que el llamado no era para seguirlo a medias. Él sabía que significaba dejar todo atrás. Y con lo impetuoso que era y lo justiciero como Juan, dijeron, ellos sabían muy bien, dijeron, lo seguimos. Y quizás la madre también que les decía, vayan, síganlo, es el Mesías. Ellos estuvieron siguiendo a Jesús. Jacobo fue un pez bueno, no porque era perfecto, sino porque cuando llegó la hora de la prueba, de la espada, su fe se hizo real. Ahora sí tenía que recordar esas palabras, sí puedo. Esa era la hora. Cuando nos habla del dueño de la casa y sus tesoros, en el verso 52, en este punto, es un punto que es muy profundo, que podemos tardarnos ahí también una serie estudiando este punto, porque Jesús hablaba del depósito, las joyas de la verdad, dice, hay joyas nuevas y joyas viejas. Hablaba de que un verdadero discípulo es el que valora las dos. Porque hoy en día ya no se valora ni que el Antiguo Testamento, es que eso dice el Antiguo Testamento, ese es el nuevo ahora. Y dejan a un lado el antiguo y no. El antiguo nos da la sombra de Jesús. Todo apunta hacia Jesús. Y nosotros tenemos que ver que tanto lo antiguo como lo nuevo son joyas que el Señor nos da. Jacobo conocía la ley, también como Juan, conocía bien la ley. O pudiéramos decir las tradiciones, la conocía bien. Y no iba a desechar aquello, sino que al revés iba a guardar las joyas de lo viejo y de lo nuevo. Jacobo conocía la ley, pero tuvo que aprender ahora la joya nueva. La grandeza viene del servicio. Y ahí fue donde Santiago sacó su valentía para ir hasta el final, hasta la muerte. Entre el Jacobo que pedía tronos, junto con Salomé y su hermano Juan, y el Jacobo nuevo que muere por Cristo, hay muchas experiencias que pasaron entre a medias. Muchas experiencias que fueron guiando la vida de Santiago.
muchas experiencias que fueron formando la vida de Santiago, que nos quedaríamos también mucho tiempo estudiando cada una de sus experiencias que tuvieron con Jesús mismo. Jacobo no se hizo mártir de la noche a la mañana. Él estuvo en el monte de la transfiguración viendo la gloria de Dios. Pero también estuvo en aquel Getsemaní viendo el sudor de sangre de Jesús. Nosotros podemos decir que Él estuvo firme, aunque al principio tenía unos deseos egoístas, deseos de poder y ambición, de tronos. Estuvo firme el Señor, dejó que el Señor transformara su corazón. Y su corazón empezó, así como el de Jesús, a rendirse por completo. Cuando él veía a Jesús orando en Getsemaní, cuando él estaba en el monte de la transfiguración y pudo ver al Señor transfigurado, Santiago estaba siendo sellado. Él estaba reconociendo que en sus propias fuerzas él no iba a poder, que tenía que entregarle todo a Dios. Un día Santiago pensaba en la gloria, sentarse junto a Jesús en su trono. Para el otro, estaba entregando su propia vida por Jesús. Jacobo pasó su vida, o más bien Jacobo dejó la vida de las redes. Dejó la vida de pescador en el mar de Galilea, la vida con el que ganaba dinero. Pero un día Jesús fue el que lo atrapó en su red. ¿Y qué pasó? Él entendió que no servía de nada tener empresas, que no servía de nada tener barcos grandes, trabajadores y todo lo que tú quieras, si Jesús no estaba en su barca. Él había entendido que lo único que necesitaba era a Jesús. Por eso Jacobo, podemos decir que fue una joya de la verdad. Él entendió que no servía de nada todas esas cosas si su alma estaba vacía. Jesús se los iba a decir también. El hombre necesita a Jesús. Puedes tener todo lo que quieras en el mundo, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. ¿Qué pide el Señor hoy? ¿Qué es lo que nos pide el Señor hoy a nosotros? Nos pide, evalúa tu red. Evalúa tu red. ¿Qué estás tratando de atrapar hoy? ¿Riquezas o almas? Evalúa tu red. ¿Has aceptado tu proceso? Dios usa tu carácter, aunque sea así del trueno, Dios lo usa para convertirlo para su gloria. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Estás preparado para la copa que tenga el Señor para ti? ¿Has hecho un compromiso total con el Señor? ¿Le has dicho, sí puedo? ¿Te seguiré, Señor? Y si lo has hecho, ¿has contado o has costeado el costo? ¿Has visto lo que toma seguir a Jesús? Herodes pensó que silenciar al hijo del trueno con una espada apagaría su voz. Dijo, aquí se acaba. Pero no sabía que el hijo del trueno, Jacobo, no venía por ese apodo por su garganta, por lo bien que hablaba, sino que venía por su entrega. Tanto así que el día de hoy estamos hablando de él, 2026.
Y seguimos hablando de la entrega de Jacobo. Así que esa entrega sigue retumbando en todas las iglesias y seguirá haciéndolo hasta que el Señor regrese. La red, hermanos, está echada. La red está en su lugar. Algunos siguen luchando contra la barca, siguen luchando contra la red. Otros con su carácter del trueno, Jesús no te pide que lo dejes, que dejes esa pasión, sino que Él quiere transformar tu pasión. Él no está diciendo, tienes que dejar de ser así de apasionado. No, está diciendo, quiero convertir esa pasión por mí. Así como ibas y hacías todas estas cosas, ahora dice, quiero convertir eso para la gloria de Dios. Y Él nos pide a nosotros el día de hoy. Y nos hace la misma pregunta que le hacía a Santiago. ¿Podrás beber de la copa? Y piénsalo bien. Porque Santiago dijo, ¿qué dijo? Sí puedo. ¿Y sí pudo? Sí pudo. Sí pudo. ¿Y qué dijo el Señor cuando le dijo, sí puedo? Le dijo que sí, fíjate. Le dijo, sí vas a poder. Pero ese lugar no le toca a mí darlo, dijo, le toca a mi Padre. Pero Él se lo confirmó, dijo, sí puedes. Bien lo dijiste, sí puedes. Él vio, yo creo que en ese momento que le dijo, sí puedo, el Señor ya veía todo el futuro y decía, lo estaba viendo frente a la espada y dijo, sí puedes. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Santiago nos muestra que hay un costo y debemos estar dispuestos a pagar el costo. Debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, Señor. Nos alienta, pero también nos pone a prueba, Señor. Tú, Señor, nos hablas y nos dices, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto? Nos has preguntado, Señor, ¿estás dispuesto a dar tu vida? Porque tú dices que cualquiera que trate de salvar su vida la perderá. Eso nos habla de una entrega que tú buscas en cada uno, Señor. Tú te entregaste y diste tu vida por nosotros. Ahora nosotros queremos darte, Señor, la nuestra, como un sacrificio vivo delante de ti. Aprendiendo, Señor, que a pesar de que los discípulos, los apóstoles, a veces los tenemos muy alto y también eran de carne y hueso como nosotros. También tuvieron sus momentos difíciles, sus momentos de un carácter del trueno, pero tú lo transformaste, Señor. Y al final ellos pudieron ser testigos fieles. Y cuando hablamos de testigos, Señor, sabemos que estamos hablando de mártires fieles. Fueron hasta la muerte, demostrándonos, Señor, y enseñándonos a cada uno de nosotros cuál es la verdadera entrega y el servicio, el cual es uno total. No es cualquier cosa, Señor, sino que tú nos haces un llamado. Pero la respuesta radica aún en cada uno de nosotros. Si dejar las redes y seguirte con todo nuestro ser, como dice tu palabra, nuestra vida ya no sería la misma, sino que ahora vivimos para ti, Señor. De esa misma manera, como Santiago, queremos nosotros también decirte, Señor, toma nuestra vida, toma nuestro ser, te pertenece, Señor, gobierna en nosotros. Sé el Señor de nuestra vida. Si hay áreas, Señor, en las cuales aún no hemos permitido que tú tomes el timón,
Háznoslo ver y que podamos entregarte todas las áreas de nuestra vida, Señor, y que tú seas el que gobiernes en ellas. Muéstranos, Señor. Muéstranos todas esas áreas para poder llegar hasta el final y decir que hemos llegado, lo hemos logrado. Señor, si hay uno de mis hermanos aquí que aún esté indeciso en el si seguirte o no, que pueda tomar una decisión guiada por tu Espíritu Santo, atrayéndola, Señor, atrayéndolo a ti. Y que si hay alguien, Señor, que también ha estado batallando con un carácter del trueno, que tú le des esa esperanza, como transformaste a Pedro, transformaste a Juan y a Jacobo, que ellos puedan ver que la transformación viene de parte tuya, Señor. Tu palabra nos transforma. Solamente debemos poner nuestra voluntad bajo la tuya. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, nos alimenta. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos vamos de aquí con ese aliento que nos da Santiago, de que Él aún, aunque empezó mal, tú lo ibas corrigiendo en cada paso. Al igual que a nosotros, Señor, tú nos sigues corrigiendo cada día, porque quieres pulirnos. Quieres que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Y reconocer que a unos tú les abres las prisiones y los rescatas, y a otros tú dejas que la espada venga. Sin embargo, todo está bajo tu propósito divino. Y tú sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias. Ahí donde tú estás, ora al Señor con tus propias palabras. Dile: Señor, aquí estoy. Úsame, Señor, háblame. No quiero salir de aquí igual a como entré. Quiero salir de aquí diferente, Señor, transformado. Y cada día, Señor, ir de gloria en gloria, siendo transformado a tu imagen para no pecar contra ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias. Tu fidelidad es hasta las nubes. Tu fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad
Dile a Él, te amo, Señor, te amo. Y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, Señor, enséñanos a ser fiel a ti, mi Dios, a ser discípulos verdaderos, dispuestos a pagar cualquier costo, Señor, para seguirte a ti. Díselo otra vez. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, y es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Dile, te amo, Señor, te amo. Y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Dile, te amo, te amo. Y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Oh Señor, quiero ser fiel a ti.
Sigue moldeándome, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz y ponerla en obra en mi vida. Tú eres mi amo mayor, mi mayor prioridad. Señor, yo quiero seguirte hasta el final. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Otra vez dile. Y aunque el hombre sea infiel, tú siempre eres fiel, Señor. Tú permaneces fiel para la eternidad, mi Dios. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Una vez más dile, te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por el privilegio de conocerte y seguirte. Dame las fuerzas y la sabiduría para seguirte fielmente hasta el final. Amén. Gracias, Padre. Dale un aplauso al Señor. Gracias, mi Dios. Amén. El Señor es nuestro máximo ejemplo de fidelidad. Amén. Bendiciones, hermanos. Se quedan despedidos para hoy. La luz verdadera que alumbró mi ser, Jesús
aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. Yo vivo por ti. Por ti, Jesús. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo yo quiero ser. Glorifícate en mí. A tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar. De ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Es de tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. Yo vivo por ti. Gracias. Gracias, Señor. Todo podemos en ti, que nos fortaleces, mi Dios. Es el león de Judá, es el Cordero de Dios. Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados él clavó. Es el león de Judá,
es el Cordero de Dios. Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados él clavó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria. Vencedor, Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Estoy firme en su amor, ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz soy libre de esclavitud, soy una nueva criatura, ya no hay más condenación. Estoy firme en su amor, ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz soy libre de esclavitud, soy una nueva criatura, ya no hay más condenación. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria. Vencedor, Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, mis pies están puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Otra vez, vencedor, vencedor. Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Él ha vencido al mundo. Vencedor, Jesús venció la muerte, oh, ha roto mis cadenas. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Jesús es vencedor. Amén. Bendiciones, hermanos.